Bienvenidos a su programa Enlatadas. Yo soy Vivi Martínez, cineasta. Y yo soy Paco Maciel, historiador. Y nosotros somos los directores del Museo del Cine Mexicano. Hoy tenemos a un gran invitado, nuestro querido director de cine, Martín Caballero, que nos va a hablar sobre esta película La sombra del caudillo. Una verdadera joya de la cinematografía mexicana, dirigida por el maravilloso Julio Bracho, filmada en el año de 1970, que ha generado mucha controversia desde que se hizo hasta la fecha. Una gran película. Exactamente. Y bueno, pues un poquito antes de entrar en materia, Paquito, pues platícanos el por qué se llama Enlatadas este programa. Este programa, bueno, pues mira, es que toda película, ya sea grabada o filmada, lleva por varios procesos. Entonces, quizá el más importante de todos es el final. Es cuando llega al público y la gente finalmente puede ver esta obra. Pero, sin embargo, cuando esto no sucede en tiempo y forma, estas películas o estas cintas cinematográficas quedaban en una lata. De ahí que se llame Enlatadas. Y pues bueno, esto puede ser por varias razones. Una, la censura; otra, pues la falta de distribución, y muchas veces por las decisiones de sus propios creadores. En este caso, en La sombra del caudillo, pues ha sido la censura, y vamos a platicar un poquito pues sobre la figura presidencial, los caudillos, todo esto, ¿no? Sí, pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Hasta dónde llegará esa ambición de poder del general Aguirre? Pues, si quieren, vamos a ver este pequeño clip para enterarnos un poquito más de La sombra del caudillo. Yo sí, por supuesto. Pero yo lo sé porque lo creo. Él, como no lo cree, no lo sabe. Él no me cree porque no quiere creer. No lo cree el caudillo porque se imagina que tú sabes lo que él haría en tu lugar. Fingir hasta lo último para no perder las ventajas que te da tu carácter de ministro de la guerra. Muy bien. Si es así, mañana dimito. Renunciar ahora no remediaría nada. El caudillo solo creería que ya te sientes bastante fuerte. En resumen de cuentas, ¿tú qué consejo me das? Yo solo veo un camino. Que hables con Hilario Jiménez y que le demuestres que eres partidario suyo. Si logras que te crea, él convencerá al caudillo. Y si no me cree... Si no te cree... Cancele todas las audiencias y haga pasar al general Aguirre, que espera en el privado. Sí, señor ministro. Vengo a que aclaremos paradas. Dos compañeros de lucha tienen el deber de entenderse, o si no, de saber al menos por qué se apartan y se combaten. ¿Estás de acuerdo? Sé que contigo se puede hablar claro. No ignoro que puedo lanzarme a la lucha por la presidencia de la República. Pero te declaro también que las posibilidades de ser presidente no me seducen. Por lo tanto, no te sorprendas. Me dispongo no a luchar por mi candidatura, sino a dejarte dueño del campo. Y aún a hacer, si de mí depende, que se organicen en tu apoyo los elementos que ahora me postulan. Si tienes alguna razón para suponer que lo que te digo no es verdad, quisiera oírla. Razones tengo muchas. Dímelas. Sería muy largo. Dime las principales. Mi primera razón para no creerte es que no veo la causa que te obligue a rechazar una candidatura que, según tú mismo afirmas, te ofrecen de todos lados. Bueno, las causas son varias, pero no más necesitas conocer una. No aspiro a ser presidente porque me consta que el caudillo te apoya a ti y no a mí. Y aun cuando considero que este apoyo no es un obstáculo insuperable, prefiero detenerme por razones afectivas.
Oponerme a ti sería oponerme al caudillo, desconocerlo, negarlo. Y eso es justamente lo que nunca haré por ambiciones chicas ni grandes. Regresamos a Enlatadas con estas maravillosas imágenes que vimos de La sombra del caudillo y pues quisiera presentar nuevamente a nuestro querido Martín Caballero, director de cine, historiador. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria antes de que empecemos en la materia de La sombra del caudillo. Bueno, pues yo soy nacido en Ciudad de México, director de cine, me licencié en la carrera en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y uno de mis mayores intereses siempre ha sido el rescate de figuras que son para mí piedra de toque en la historia del cine mexicano. Uno de mis trabajos se titula Forever Lupe, que es un mediometraje a manera de homenaje a la gran Lupe Vélez, una de las primeras mexicanas en triunfar en Hollywood a lo grande. Me gusta mucho el cine de género, por ejemplo. México tiene géneros como el género de rumberas, que es un género que me apasiona, que he desarrollado proyectos en torno al género. Creo que es importante el que las nuevas generaciones conozcan todo el bagaje de historia que tiene el país en materia cinematográfica y rescatar gente como el gran Julio Bracho, que era un cineasta importantísimo, que dejó películas entrañables como La Virgen que forjó una patria, La sombra del caudillo, que ha sido considerada una de las películas más importantes de la historia del cine mexicano completa. Y hay quienes han dicho que es la mejor película de la historia del cine mexicano. Entonces es importante que este tipo de trabajos se preserven y que sean presentados para las nuevas generaciones. Mi trabajo se desarrolla en eso, hacer investigación, hacer homenajes. Por ejemplo, en 2004 yo le hice un homenaje a Leticia Palma en conjunto con Cineteca Nacional y logré que ella fuera en persona. Fue el último gran homenaje que se le hace en vida con la proyección de La palma de tu mano, su gran película dirigida por Roberto Gabaldón. Esos son los trabajos que me han interesado a mí hacer, este tipo de cosas para hacerle honor a quien honor merece y a quien nos ha dejado pues una historia y un legado que es para la posteridad. Exacto. Claro. Y mira, y entrando en materia, Martín, ¿qué significó la película La sombra del caudillo en la trayectoria de Julio Bracho? Pues para Julio Bracho fue una película muy importante. Esta película, basada en la novela de Martín Luis Guzmán, que se publicó en 1929, de hecho se publica primero en España, después en México. Él vivía exiliado en Europa. El caso es de cuando él regresa y este libro se publica en México, generó mucho interés, pero se pudo publicar. Gana el Premio Nacional de Literatura. Fue algo muy importante. Años después, ya a finales de los años 50, el presidente Adolfo López Mateos se interesa en que se lleve al cine esta novela. Se selecciona a Julio Bracho y Julio Bracho, pues encantado porque él siempre le interesó la novela. Inclusive el propio escritor accede a que lo haga. Él dice, pues nadie mejor que Julio Bracho para adaptar este libro, porque él sabía que iba a respetar todas las comas, los puntos que él había hecho en la novela. Entonces, el propio gobierno de México apoya la filmación de esta película. Incluso hasta las locaciones fueron prestadas por el propio gobierno. La Defensa Nacional participa en la película. Están escenografías maravillosas como la Cámara de Senadores en Donceles, está el Castillo de Chapultepec. O sea, son cosas muy importantes y la película tenía ese gran espaldarazo, por decirlo así, del gobierno. Era como institucional. Eso era muy importante en esa época y la película lo tuvo en su momento. Ya los problemas comenzaron el día del estreno, que fue un estreno apoteósico y maravilloso, pero cuando el ejército ve la película, ahí es cuando está el rifirrafe y lo que generó toda la controversia de la que vamos a hablar en este programa. Exactamente. ¿Y tú qué crees que haya sido lo que motivó a Julio Bracho el hacer esta adaptación al cine y que lo haya hecho con tanto ímpetu como lo hizo? Porque Julio Bracho era una persona con un gran criterio y tenía sobre todo unas ganas de contar historias siempre. Y él pensó que en ese momento la política mexicana iba a tener apertura y que no iba a haber censura, que ellos iban a poder ser autocríticos. Él pensó eso y en esa moción lo hizo. Y pues resultó de otra manera. Y él no se imaginó el resultado que iba a tener después de esto, porque filmó la película con un gran elenco y la película estuvo apoyada en todo momento por el gobierno, pero al final las cosas salieron no como lo esperaba.
Se ha dicho que, por ejemplo, esta película pues mató a Julio Bracho, ¿no? O sea, decía algo en algún momento, Diana. Sí, sí. Porque fue un golpe muy fuerte cuando fue censurada, ¿no? Al final. Totalmente. Pero ¿cuál fue la razón real de la censura? Lo que pasa es que la película tocaba puntos bastante controversiales. Ajá. Hablar de cuestiones de política y del ejército inmiscuido en esto, de cosas bajo el agua, escenas en donde se pactan cosas en burdeles, la competencia por quién se va a quedar en el lugar de poder, gente que, el personaje que hace Ignacio López Tarso, que siempre está hablando de los derechos de los pobres y que cómo es posible, y a la vez él se hace latifundista y se hace de terrenos, etcétera, y que roba, o sea, son cosas muy fuertes de personas demagogas, ¿no? en esta historia. Entonces, a la hora de plantear esto en cine, en un momento en el que se querían ver cosas de la política de otra manera, pues la película no machaba con eso. Claro. Además que no es del todo una ficción. Totalmente. O sea, está basado en hechos reales, ¿no? Y es que además la película está tratando de la era post-revolución mexicana, en los años 20. Que los caudillos, los que eran los héroes nacionales y que habían participado en la Revolución Mexicana, al momento de lograr escaños en el poder, cambian. Entonces, eso generó la controversia. ¿Cuánto tiempo pasa para que la película pueda ser vista después de la censura tan fuerte que tuvo? Pues la película se filma en el año 60 y hasta el año 90, ya en tiempos de Salinas de Gortari, se estrena la película, pero tampoco fue un estreno honroso. Fue en un cine, en el cine Gabriel Figueroa, y tuvo una corrida comercial pues pequeñísima. Sí. Misérrima, por decirlo así. Se sabe que a lo mejor realmente fue como obligada un poco, ¿no? Fue como decir, ya tenemos apertura, no hay censura, no hay problema. Sí. También estrenaron La Rosa Blanca de Gabaldón. Sí, Rojo Amanecer, ¿no? Rojo Amanecer también, Exactamente. de Jorge Fons. Entonces es una cuestión de que querían decir que no había ningún problema, que había apertura y que ya no existía la censura. Pero ya fue más, yo lo siento que ya fue más como por compromiso. Además, Julio Bracho ya no estaba. Exacto. Sí, tristemente. Y ahora, yo creo que uno de los puntos más fuertes de la película es el elenco. Totalmente. Entonces, ¿qué nos podrías decir de él? Pues que el elenco es espectacular porque tienen actores de la vieja guardia del cine mexicano desde sus inicios y de los actores actuales. Julio Bracho acababa de trabajar en esa misma época con Bárbara Gil, con Kitty Diollos y con Noé Murayama cuando hicieron la versión fílmica de Cada quien su vida de Luis G. Basurto, protagonizada por Ana Luisa Pelufo haciendo Al Atacón Dorado, y los invita a tres de estas personas, a ellos tres los invita a La Sombra del Caudillo. Pero en esta película Tito Junco da una actuación soberbia que ganó un premio en Karlovy Vary en Checoslovaquia. La película, por eso digo, tenía todo el espaldarazo. El secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, da todo el bobo para que la película salga de México y nos represente en Checoslovaquia, en el Festival de Karlovy Vary. Por eso Julio nunca se imaginó que tuviera ese rechazo en México y que la película sufriera esa censura tan terrible durante 30 años. Pues una maravilla realmente La Sombra del Caudillo, y pues vamos a regresar ahorita, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con una pregunta misteriosa, Martín, para que vayas calentando motores, y pues ahorita nos vemos. Regresamos a Enlatadas y estamos platicando pues sobre la película La Sombra del Caudillo aquí con nuestro querido Martín Caballero. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Pero justamente, Paquito, platícanos de esta dinámica que tenemos en el tercer bloque, que es lo que va a hacer que puedan desenlatar a La Sombra del Caudillo. Bueno, Martín, pues este es un pequeño jueguito que vamos a hacer que se llama La Pregunta Enlatada. En esta lata, simbólicamente, está La Sombra del Caudillo, esta gran historia, pero para poderla desenlatar, que lo vas a hacer tú, adentro hay una pregunta que tú nos tienes que responder. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Órale, pues ábrela y léela a ver qué dice. A ver, ¿Por qué? una pregunta. ¿Sobre qué personaje de la historia de México te gustaría dirigir una película? ¿Sobre qué personaje?
Tengo muchos. Pero hay uno en particular que me interesaría mucho, sería Antonieta Rivas Mercado, por ejemplo. Una mujer muy visionaria, una mujer que tenía una gran clase, una gran categoría y que fue mecenas del arte y de la cultura en nuestro país, que se interesó por la Sinfónica Nacional en Bellas Artes, que una mujer con un amplio conocimiento de literatura. Fue muy amiga de Jean Cocteau, el gran surrealista. Fue la primera entre las obras surrealistas de Jean Cocteau. Incluso fue actriz porque ella las interpretó, las trajo a México. Apoyó a la Sinfónica en el Palacio de las Bellas Artes, de que todos llegaran de frac y ella financiaba todo esto. Era realmente una mecenas del arte y de la cultura en el país. Una mujer muy visionaria y su historia es muy trágica, pero a la vez es una historia maravillosa porque creo que este tipo de mujeres merecen mucho la pena de ser reconocidas en su justa medida. Una señora interesante que también tuvo que ver con entresijos de la política cuando tuvo esta relación extramarital con José Vasconcelos, que él era casado, y que ella utiliza la herencia que les dejó su padre a ella y a sus hermanos para financiar la campaña política de José Vasconcelos. Y que al final él pues la traiciona y cuando ve que no gana y que le quitan, le hacen chanchullo y no es el presidente, pues le dice pues gracias por participar, por decirlo de una manera coloquial. Y ella cae en una gran depresión y se dice que se suicida. Bueno, pero si uno va a París, porque se supone que ella se suicida en Notre Dame, pues en Notre Dame te van a decir que nunca ocurrió. Pues es una muerte bastante en circunstancias turbias, porque no podemos tampoco asegurar 100% que se suicidó porque pues no se hizo una autopsia. Es una mujer que se supone terminó en la fosa común, su familia no la pudo recuperar nunca. No se sabe qué pasó con el cuerpo de Antonieta Rivas Mercado como para tener la certeza de que se suicida. Entonces creo yo que es un personaje que merece mucho la pena ser revisitado y que la gente, y ver los entresijos que hay en su historia. Una mujer importantísima y que, bueno, hace, ¿qué será? 12, 13 años hubo una magna exposición en homenaje a Antonieta Rivas Mercado en Bellas Artes. Tuve oportunidad de verla. Se han generado cosas. Catherine Blair, que fue la esposa de su hijo, hizo la novela esta famosísima, A la sombra del ángel, este libro que generó mucho interés a finales de los 90, que fue publicado. Y la historia de Antonieta pues sigue estando vigente también. Ayer se restauró su casa en la Colonia Guerrero, la casa del arquitecto Rivas Mercado. Quedó maravilloso. Una casa preciosísima. Sí. Creo yo que es importante ella. Bueno, ella me interesa mucho. Ella es una de las figuras que me interesarían. Otra, si se puede decir, sería la Güera Rodríguez. Otra mujer rompedora, por decirlo así. Aunque de estos dos personajes se han hecho ya películas. O sea, se han hecho películas, sí. Ajá, exactamente. Está Antonieta de Carlos Saura, ¿no? Exacto, con Isabela Gianni en el papel de Antonieta Rivas Mercado, y la Güera Rodríguez la hizo la hermosa Fanny Cano a finales de los 70, del gran Felipe Casals. Pero la película es un tanto... Es buena película, a mí me gusta la película, pero está filmada como de una manera muy teatral. Entonces yo creo que se necesitaría una versión de la Güera Rodríguez más actualizada. Y sobre todo con todas las cosas picantes que tiene la biografía de la Güera Rodríguez, porque yo considero que Ignacia Rodríguez, que era su nombre real, pues es una prócer de la nación. Porque también el ser mecenas para que se gestara la independencia de México es importante. Ella estuvo ahí, arriesgó, por decirlo, arriesgó hasta el pellejo para poder consumar la independencia de México. Sí, la estaban enjuiciando en la Santa Inquisición por estar arengando insurgentes. Pues sí. Y fue muy amiga del cura Hidalgo, de Josefa Ortiz de Domínguez. Ella y Josefa estuvieron enclaustradas porque las acusaron de sublevación, de intrigas. Sí, claro. Fue una mujer valiente para esa época. Yo creo que para esa y para todas las épocas. Claro. Es otro personaje que no se le ha dado la importancia que tiene. Porque como era una mujer guapa y liberada sexualmente, pues es como que, como que no es heroína nada más, es como que era del cotilleo de la época y ya está, pero no fue así. Sí, claro. Yo sí considero que es un prócer de la nación. Sí, exactamente. Realmente yo creo que todo el juego que hay de estos actores, que es uno tras otro, y verlos de esta forma, como tú dices, que lo manejó Julio Bracho muy, muy bien, yo creo que podría llamarse incluso su obra maestra, ¿no? Y yo creo que es de las grandes, grandes películas del cine mexicano, ¿no? En la actualidad. No, sí, y además se puede pues distinguir, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con un asunto histórico muy importante, porque, por ejemplo,
es esa transición que había precisamente ahí el caudillo, pues está representado por Álvaro Obregón. O sea, es realmente Álvaro Obregón, ¿no? O por ejemplo, pues aquel personaje que hace de Ignacio López Tarso, pues es Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles. O sea, bueno, así se puede distinguir. Inclusive, por ejemplo, hay un personaje ahí, el licenciado Azcaná, que es el propio Martín Luis Guzmán, ¿no? O sea, se supone, ¿no? Totalmente. Sí, entonces eso da mucho interés a este tipo de historia, porque al fin y al cabo, pues también tiene que ver todos los entre no sé, ¿cómo decirlo? los recovecos de la exacto. política, ¿no? Totalmente. Que siempre pues tiene algo de sucio, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es triste que justamente, ¿no? Yo creo que es parte del impacto que pues sigue pasando y como tú dices, no es una cuestión en México, sino simplemente es una internacional. cuestión, exactamente, es una cuestión de Y ya humanidad. le meten también esta cuestión romántica de Bárbara Gil y Tito Junco, esta pareja romántica dentro de la historia. Claro. Y todo esa confrontación entre el personaje de Tito y el de Ignacio López Tarso, que está toda la película, que es lo que causa la tensión en la historia. Claro, hay algo que a mí me parece, porque además la película va teniendo ciertos momentos muy fuertes. Por ejemplo, en términos generales parecería que todo va caminando tranquilo hasta que se enfrenta Aguirre con López Tarso, ¿no? Y entonces empieza a ver esa puya, empieza a ver ese pleito. De ese pleito se desencadenan muchas cosas y que finalmente van a terminar en tragedia, ¿no? Pues en la misma historia dicen que son muy amigos, ¿no? Al Sí, principio. Pero como van a estar peleando por un puesto de poder, ya la amistad no cuenta. Claro. Ya, dice, el que era tu amigo va a ser tu enemigo. Y el peor es los enemigos. Pues sí, está muy buena. Sí, muy buenas respuestas, Martín, de verdad. Ha sido un placer tenerte el día de hoy aquí con nosotros, de verdad. Nos encanta que hayas venido a platicar un poquito, pues justo sobre La sombra del caudillo. Y pues invítanos, Martín, invítanos a ver esta película. La Pues yo sombra del invito a que caudillo. vean La sombra del caudillo por ser una de las grandes películas de la historia del cine mexicano. Al momento en que me dieron la lata me sentí como Adolfo López Mateos donando la copia que él tenía de La sombra del caudillo a la Filmoteca de la UNAM. que si no, creo que no tendríamos película. Porque Exacto. estuvo tan censurada y tan satanizada que pues qué bueno que el expresidente la conservó y tuvo la amabilidad de donarla para que la conozca el público mexicano y de todo el mundo, porque yo considero que esta película puede ser vista en cualquier parte. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y pues vamos a verla.